Bienvenidos a esta nueva lección. Hoy toca hablar sobre la jurisdicción ejercida por los juzgados y tribunales, tanto su extensión como sus límites. También hablaremos de la carrera judicial y su ingreso en ella. Así que, si os parece, comencemos. Bien, empecemos antes que nada por definir de manera sencilla qué es la jurisdicción. La jurisdicción es el poder de administrar justicia en un territorio determinado. Y ese poder lo tienen los juzgados y tribunales, exclusivamente. En España hay 4 distintos órdenes jurisdiccionales, y en esta lección estudiaremos la extensión y límites de cada uno de ellos. Es importante recalcar que los órganos judiciales apreciarán de oficio su posible falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. Recordad, de oficio significaba por decisión propia, sin que ninguna de las partes ni nadie le haya requerido o pedido previamente al tribunal que lo aprecie. Es decir, que los órganos jurisdiccionales apreciarán ellos mismos si tienen o no jurisdicción para juzgar sobre algo, y antes de que decidan al respecto sobre esto, tendrán que oír a las partes y al Ministerio Fiscal. Vamos ya pues a meternos de lleno en materia y veamos la extensión y límites de los distintos órdenes jurisdiccionales. Comenzaremos por el orden jurisdiccional civil. Todo lo relativo al orden civil lo tenemos recogido en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo al que le vais a tener que mimar mucho. Abrid bien las orejas y los ojos porque esto puede ser un poquito lío. Vamos allá. Primero, encontramos las materias que son de carácter exclusivo del orden civil en España. Vamos a hacer antes una aclaración. Bueno, vamos a hacer 2 aclaraciones. La primera, lo marcado en azul sería la materia en cuestión y lo marcado en verde las circunstancias concretas que hacen posible que esa materia marcada en azul sea competencia exclusiva de los tribunales españoles. Y segunda aclaración, no nos vamos a detener en leer las materias propiamente dichas, porque si no, no terminaríamos nunca, y para eso las tenemos aquí recopiladas para que las podáis estudiar sin ir buscándolas, sino que más bien nos vamos a centrar en explicar y en estudiar la estructura de este artículo y de los siguientes que vienen, relativos a las competencias de los distintos órdenes jurisdiccionales en España. Con esto claro, continuemos. Como ya os he dicho, los tribunales españoles tienen competencia exclusiva, es decir, en todo caso, para conocer de las pretensiones relativas a las materias que ahí tenéis recopiladas en pantalla. Dice el artículo 22 bis que los tribunales españoles, además de estas materias, pueden ser también competentes cuando las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a ellos, independientemente de dónde tengan el domicilio estas partes. Eso sí, esto solo será posible en aquellas materias del orden civil que una norma lo permita expresamente. Es decir, cuando una norma expresamente lo permita, las partes podrán, si quieren, acudir a los tribunales españoles del orden civil independientemente de dónde tengan su domicilio. Seguimos en el artículo 22 bis, que tiene aún más cosillas que decirnos. Nos habla ahora de cuándo no surten efecto los acuerdos a los que pueden llegar las partes para decidir qué tribunal es competente. En primer lugar, si se atribuye la competencia a los tribunales españoles en virtud de un acuerdo que es contrario a lo que establece el artículo 22 quater, el 22 quinquies, el 22 sexies y el 22 septies, que enseguida veremos. Sí, lo sé, este artículo es muy largo. Como decimos, si ese acuerdo contraviene al 22 quater, quinquies, sexies y septies, ese acuerdo no surtirá efecto y por tanto los tribunales españoles no serán competentes, aunque así lo hayan acordado las partes, repito. Y en segundo lugar, si en virtud de un acuerdo se excluye la competencia de los tribunales españoles para los supuestos recogidos en el artículo 22, que hemos visto ya que eran de carácter exclusivo de los tribunales españoles. En este caso, tampoco surtirá efecto el acuerdo, porque como ya hemos dicho antes, los tribunales españoles tienen competencia exclusiva en estos supuestos, por lo que no se puede excluir dicha competencia. Bien, vamos ahora al artículo 22 ter. Dice este artículo que fuera de las anteriores materias del artículo 22,
y del supuesto que recoge el 22 bis de sumisión expresa o tácita a los tribunales españoles, repito, fuera de todos estos casos, los tribunales españoles también serán competentes cuando el demandado tenga su domicilio en España o cuando así lo determine cualquiera de los foros establecidos en el 22 quater y 22 quinquies, que insisto, enseguida veremos. Vale, entonces, si el demandado tiene su domicilio en España, son competentes los tribunales españoles. Vale, me ha quedado claro. Pero ¿y si hay varios demandados? Si hay varios demandados, ¿qué hacemos en este caso? Pues en este caso, seguirán siendo competentes los tribunales españoles si al menos uno de los demandados tiene su domicilio en España y siempre que se ejercite una o varias acciones entre las que exista un nexo por razón del título o causa de pedir que haga aconsejable la acumulación de dichas acciones. En estos casos, serán competentes los tribunales españoles, pero como ya no estamos hablando de competencias exclusivas, podrían dejar de ser competentes en estos supuestos en el caso de que las partes acuerden someter el asunto a un tribunal extranjero. No obstante, si estos tribunales extranjeros se consideran no competentes y rechazasen conocer el asunto, los tribunales españoles podrían entonces ya sí conocer de dicho asunto o pretensión. Dice también el artículo 22 ter que los tribunales españoles no podrán abstenerse ni declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculación con España y cuando además los tribunales de los distintos países conectados con el supuesto en cuestión hubiesen declinado su competencia. Es decir, hay un supuesto que vincula en cierta manera a varios estados, entre ellos España. Los demás estados extranjeros declinan su competencia para conocer de este supuesto. Pues bien, en este caso, los tribunales españoles no podrán hacer lo mismo y declinar su competencia. No podrán declinarla, sino que habrán de conocer del caso. Seguimos en este largo artículo 22 y nos vamos hasta el 22 quater. El 22 quater nos dice cuándo serán competentes los tribunales españoles en defecto de todos los criterios anteriores que hemos visto. Aquí tenéis recopiladas las distintas materias que recoge el 22 quater. Hago una pequeña aclaración por si acaso. Fijaos que en cada una de las materias que tenéis ahí en pantalla recopiladas, para que los tribunales españoles sean competentes, se han de dar cualquiera de las circunstancias enumeradas. No necesariamente se han de dar todas las circunstancias a la vez. Espero que esto quede bien claro. Pasamos al 22 quinquies, que es el otro foro especial por razón de la materia que prevé este artículo. Dice el 22 quinquies que, al igual que ocurría con el 22 quater, en defecto de sumisión expresa o tácita, y aunque el demandado no tuviese domicilio en España, los tribunales españoles serán competentes en los supuestos que tenéis ahí recopilados en pantalla. Continuemos. Bien. Repasemos de forma resumida la estructura de este artículo 22 para tenerlo más claro y así evitar tener pesadillas. Tenemos, en primer lugar, unos determinados supuestos en los que los tribunales españoles serán competentes en todo caso, sí o sí. Esto es sencillo, no tiene más historia. Después, el 22 ter nos dice que, fuera de estos supuestos de competencia exclusiva, los tribunales españoles también serán competentes cuando el demandado tenga su domicilio en España. El 22 bis dice que, aunque no hablemos de competencias exclusivas y aunque el domicilio del demandado no esté en España, los tribunales españoles también serán competentes si las partes acuerdan someterse a ellos, siempre y cuando una norma lo permita expresamente para la materia en cuestión que se trate el acuerdo. Finalmente, el 22 quater y 22 quinquies establecen que, en defecto de sumisión expresa o tácita, y aunque el demandado no tenga domicilio en España, los tribunales españoles también serán competentes en determinadas materias y bajo unas circunstancias que hacen que el caso en cuestión tenga cierta vinculación con dichos tribunales españoles. ¿Y por qué pone ahí que el foro general y los foros especiales son concurrentes? Porque si los foros especiales determinan que la competencia corresponde a un tribunal distinto al del foro general, el demandante puede interponer la demanda o bien ante el tribunal que determina el foro especial en cuestión,
o bien ante el tribunal que determina el foro general. Por eso decimos que son foros concurrentes. No pasa lo mismo con los foros exclusivos, como ya sabemos. Bien, salimos por fin del eterno artículo 22 y pasamos ahora del orden civil al orden penal. Nos movemos un artículo, del 22 al 23. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por los siguientes delitos. En primer lugar, todos los delitos que se cometan en territorio español o a bordo de buques o aeronaves españolas. Es decir, si se cometen en España, conocerán los tribunales españoles. Hasta aquí, sencillo. En segundo lugar, si el delito es cometido fuera de España, pero son cometidos por españoles o extranjeros que adquirieron la nacionalidad española después de haber cometido los hechos. En estos casos, serán competentes los tribunales españoles si concurren los requisitos siguientes. Ojo, si concurren, es decir, si se dan todos, no solo alguno de ellos. Se tienen que dar estos tres requisitos. Vamos a ver qué requisitos son. Requisito 1, que el hecho sea punible en el lugar de ejecución. 2, que el agravado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles. Y 3, que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o en el caso de que sí que haya sido penado, que no haya cumplido condena. Ahora bien, si hablamos de delitos cometidos en el extranjero, serán competentes los tribunales españoles independientemente de la nacionalidad de quien comete el crimen, si estamos hablando de alguno de los delitos que tenéis ahí recopilados, así que aprendéroslos bien. Continuemos con delitos cometidos fuera de España por españoles o extranjeros, pero esta vez delitos distintos a los enumerados anteriormente. En estos casos, serán competentes los tribunales españoles, pero cuando se cumplan determinadas condiciones. Aquí tenéis recogidos, en azul, los distintos delitos y en verde, las condiciones que se han de cumplir. Y aquí, más de lo mismo, es decir, más delitos de los recogidos en el artículo 23.4, en azul los distintos delitos y en verde las condiciones que se han de dar para cada delito. Quiero hacer un pequeño inciso. Como veis, al igual que en la diapositiva anterior, vuelve a aparecer el delito de tráfico de drogas. ¿Por qué aparece otra vez? Bueno, no os confundáis. Aparece de nuevo porque ahora estamos hablando del delito de tráfico de drogas cometido en el extranjero. Y antes, en la diapositiva anterior, hablábamos del delito de tráfico de drogas cometido en espacios marítimos. Según estamos hablando de un supuesto u otro, las condiciones para que los tribunales españoles conozcan del caso serán distintas. Así que, repito, no os confundáis. Y nosotros seguimos a lo nuestro. Bien. Pese a todo lo dicho, los delitos recogidos en el apartado 4, que es el que acabamos de ver, no serán perseguibles en España en los siguientes supuestos. En primer lugar, si se ha iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un tribunal internacional constituido conforme a los tratados y convenios de los que España forma parte. Y en segundo lugar, si se ha iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el país donde se cometieron los hechos o en el país del que es nacional la persona a la que se le imputan estos hechos, siempre que, a su vez, se den una de estas dos circunstancias: que la persona a la que se le imputa la comisión del hecho no se encontrase en España, o que se hubiese iniciado un procedimiento para su extradición al país del lugar donde se cometieron los hechos o de cuya nacionalidad fuesen las víctimas, o para ponerlo a disposición de un tribunal internacional para que fuese juzgado por ese tribunal internacional. Salvo que, evidentemente, la extradición no fuese autorizada, claro. Pongamos un ejemplo. Una persona de nacionalidad española ha cometido fuera de España uno de los delitos del apartado 4. Pongamos, por ejemplo, un delito de falsificación de productos médicos. ¿Son competentes los tribunales españoles? Pues antes de irnos al apartado 4 para ver los supuestos en los que serían competentes los tribunales españoles para este delito concreto, hay que preguntarse en primer lugar: ¿hay algún tribunal internacional que haya iniciado un procedimiento para la investigación y enjuiciamiento de este delito? Si la respuesta es sí, se acabó la discusión. Los tribunales españoles se olvidan del asunto y chimpum.
Pero si la respuesta es no, y además la persona no se encuentra en España, o se encuentra en España, pero se ha iniciado un procedimiento para su extradición al país donde se cometieron los hechos, o al país de nacionalidad de las hipotéticas víctimas, entonces nos preguntamos ahora, ¿el país en donde se cometió este delito de falsificación de productos médicos ha iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento? De nuevo, si la respuesta es sí, se acabó la discusión. Los tribunales españoles se olvidan del asunto. Y si la respuesta es no, es decir, si en definitiva no hay ningún tribunal internacional ni ningún tribunal extranjero que hubiese iniciado un procedimiento para la investigación y enjuiciamiento de estos hechos, entonces ya sí que podemos irnos al apartado 4 del artículo 23. ¿Y qué nos dice este apartado sobre el delito de falsificación de productos médicos? Pues dice que los tribunales españoles serán competentes, entre otros supuestos, si el procedimiento se dirige contra un español. Y como hemos dicho en este ejemplo que la persona en cuestión es de nacionalidad española, entonces sí que conocerían los tribunales españoles de este delito en este supuesto que hemos dado. Pero esperad que todavía no ha terminado la odisea de este artículo. Y es que lo dispuesto en este apartado 23.5 no será de aplicación cuando el Estado que ejerce su jurisdicción no esté dispuesto a llevar la investigación o no puede hacerlo. ¿Y cómo se determina que no está dispuesto a hacerlo? Pues determinar esta cuestión le corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y para ello examinará si se da una o varias de las siguientes circunstancias. En primer lugar, que el juicio ya haya estado o esté en marcha, o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de su responsabilidad penal. En segundo lugar, que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona en cuestión ante la justicia. Y en tercer lugar, que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial. Finalizamos este artículo con su apartado 6, que establece otro requisito para los delitos de los apartados 3 y 4. Y es que estos delitos de estos apartados solo serán perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal. Lo sé, este artículo 23, al igual que el anterior, también es un poquito duro. Así que, al igual que hicimos con el anterior artículo, vamos a hacer un breve resumen de este artículo 23. En el apartado primero tenemos los delitos que son cometidos en España, los cuales conocerán siempre los tribunales españoles. Punto. Hasta aquí, fácil. Luego tenemos el apartado segundo, que habla de los delitos cometidos fuera de España por españoles. En estos casos, los tribunales españoles serán competentes cuando se den unos requisitos que ya hemos visto. El tercer apartado trata de una lista concreta de delitos cometidos fuera de España, de los cuales conocerán siempre los tribunales españoles, ya sean cometidos por españoles o extranjeros. El apartado 4 habla de otros delitos cometidos fuera de España por españoles o extranjeros, distintos a los del anterior apartado tercero, y para que estos sean competencia de los tribunales españoles se han de dar unas circunstancias que en dicho apartado se recogen. Después, el apartado quinto habla de las situaciones en las que esos delitos del apartado 4 no son perseguibles en España aunque se den las circunstancias de dicho apartado 4. Y en este mismo apartado quinto se recoge también otras situaciones que, en caso de darse, harían que dejase de aplicarse este mismo apartado quinto. Y finalmente, en el apartado 6 se establece que, para que los delitos de los apartados 3 y 4 sean perseguibles en España, es necesaria la previa interposición de querella por el agraviado o el Ministerio Fiscal. Espero que haya quedado claro la estructura de este artículo. Sigamos. Pasamos al orden contencioso administrativo, que es más sencillito. Aquí será competente la jurisdicción española cuando la pretensión que se deduzca se refiera a disposiciones de carácter general o actos de las administraciones públicas españolas. Nada más. Y por último, en el orden social, los juzgados y tribunales españoles serán competentes en las materias que ahí tenéis recopiladas en azul en pantalla cuando se den las circunstancias marcadas en verde. Una vez hemos visto amplio y tendido la extensión y límites de la jurisdicción en España, vamos a hablar ahora de aquellos a los que les corresponde ejercer dicha jurisdicción, que son los jueces y magistrados.
Lo primero es acudir al artículo 299 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que existen 3 categorías en la carrera judicial. Estas categorías son las de magistrado del Tribunal Supremo, la de magistrado y la de juez. El Consejo General del Poder Judicial aprobará cada 3 años como máximo, y por periodos menores cuando fuese necesario, el escalafón de la carrera judicial, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado y comprenderá los datos personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente. Por su parte, ahí tenéis los distintos honores que reciben nuestros jueces y magistrados en función de la importancia de su cargo. A mayor importancia en el cargo, más hay que hacerle la pelota. Simplemente sabéroslos. Continuemos. El ingreso en la carrera judicial está basado en los principios de mérito y capacidad. Y el proceso de selección para el ingreso en la carrera judicial garantiza con objetividad y transparencia la igualdad en el acceso y la idoneidad y suficiencia profesional de las personas seleccionadas para el ejercicio de la función jurisdiccional. El ingreso en la carrera judicial por la categoría de juez se producirá mediante la superación de una oposición libre y de un curso teórico y práctico de selección realizado en la Escuela Judicial. La convocatoria para dicho ingreso en la carrera judicial se realiza de forma conjunta con la del ingreso en la carrera fiscal y comprenderá todas las vacantes existentes en el momento de la convocatoria, además de un número adicional que permita cubrir las plazas que se calcula que puedan producirse hasta la siguiente convocatoria. Los candidatos aprobados, de acuerdo con las plazas convocadas, optarán, según el orden de puntuación que obtengan, por una u otra carrera, es decir, la carrera judicial o la fiscal. Para poder concurrir a esta oposición se requiere ser español, mayor de edad, pero sin tener la edad de jubilación en la carrera judicial, ser licenciado en Derecho y no estar incurso en alguna de las causas de incapacidad que establece la ley. Estas causas de incapacidad son las siguientes: estar impedido física o psíquicamente para la función judicial, estar condenado por delito doloso y no haber obtenido aún la rehabilitación, estar procesado o inculpado por delito doloso y no haber sido aún absuelto o que todavía no se haya dictado auto de sobreseimiento, y no estar en pleno ejercicio de los derechos civiles. Bien, ya hemos visto cómo se ingresa en la carrera judicial, qué pruebas hay que pasar y cómo se realizan las convocatorias de dichas pruebas, así como los requisitos para poder acceder a las mismas. Perfecto. Ahora, una vez seleccionados a los que han superado este proceso, hay que proceder al nombramiento de estos. En este sentido, debemos distinguir los jueces que son nombrados mediante orden por el Consejo General del Poder Judicial de los magistrados y presidentes de los tribunales, los cuales serán nombrados por Real Decreto a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Acordaos de la diferencia. Los nombramientos se remitirán al presidente del tribunal o audiencia al que corresponda dar posesión o mandar dar posesión a los nombrados. También se comunicará a los propios nombrados y a los presidentes del tribunal o audiencia de su destino anterior. Esto último, claro está, si no se trata de un juez nuevo que acaba de ingresar en la carrera judicial por el turno de oposición libre, porque en este caso evidentemente no viene de ningún otro tribunal ni audiencia anterior. Bien, pues dentro de los 20 días naturales siguientes al de la fecha de la publicación del nombramiento en el BOE, tendrá lugar la toma de posesión. Previamente, los miembros de la carrera judicial prestarán juramento o promesa. Una vez han tomado posesión, pasan a ser el nuevo titular del órgano judicial en cuestión y deberán examinar el alarde elaborado por el titular anterior suscribiéndolo en caso de conformidad. ¿Y qué demonios es esto del alarde? Pues el alarde es la relación de asuntos que quedan pendientes en el respectivo órgano donde se consigna la fecha de iniciación de dichos asuntos y el estado en el que se hallan. Hagamos ahora un breve inciso para hablar de la figura de los jueces de adscripción territorial. Son aquellos que ejercen sus funciones jurisdiccionales en las plazas que se encuentren vacantes o en aquellas plazas cuyo titular esté ausente por cualquier circunstancia. Aunque, excepcionalmente, pueden ser también llamados para realizar funciones de refuerzo siempre y cuando no puedan desempeñar funciones de sustitución y previa aprobación del Ministerio de Justicia, el cual se podrá oponer por razones de disponibilidad presupuestaria. Será en cada Tribunal Superior de Justicia y para el ámbito territorial de la provincia donde se crearán las plazas de jueces de adscripción territorial que determine la Ley de Demarcación y Planta Judicial, ley que estudiaremos en próximas lecciones. Y serán los respectivos presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia los que designen a los que llevarán a cabo estas funciones.
Hablemos ahora de la independencia judicial, que como ya vimos en la anterior lección, es uno de los principios básicos que regulan la actuación de los jueces y magistrados. Y si lo recordáis, la inamovilidad, que es otro de los principios básicos, garantiza esa independencia judicial, ya que en virtud de dicha inamovilidad, los jueces no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados más que por alguna de las causas establecidas en la ley. Por tanto, vemos una estrecha y lógica relación entre los ya mencionados principios. Bien, pues vamos a ver esas causas por las cuales se puede perder la condición de juez o magistrado. Primero, por renuncia a la carrera judicial. Segundo, por pérdida de la nacionalidad española. Tercero, en virtud de sanción disciplinaria de separación de la carrera judicial. Cuarto, por la condena a pena privativa de libertad por razón de delito doloso. En este punto, hagamos un inciso. En estos casos, si la pena no fuese superior a 6 meses, el Consejo General del Poder Judicial, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de magistrado o juez por la sanción de suspensión. Ojo, podrá, que no significa que vaya a proceder a dicha sustitución sí o sí. Ya sabéis, acordaos de, efectivamente, los pequeños detalles. Otra de las causas por las que se pierde la condición de juez o magistrado es haber incurrido en alguna de las causas de incapacidad. Y finalmente se pierde esta condición por jubilación. En todos estos supuestos, salvo los de renuncia y jubilación, se acordará tras el previo expediente con intervención del Ministerio Fiscal. Pero, ¿quienes pierden la condición de juez o magistrado pueden recuperarla? Sí, en todos los supuestos, salvo en el de jubilación. En el resto, se podrá recuperar cuando se acredite el cese definitivo o la inexistencia, en su caso, de la causa que dio lugar a la separación. Esta rehabilitación la concede el Consejo General del Poder Judicial. Pero ojo, si el Consejo la deniega, no se podrá iniciar un nuevo procedimiento para recuperarla en los 3 años siguientes a partir de la resolución denegatoria. También podemos dar con casos en los que la condición de juez o magistrado no se pierde, sino que simplemente se suspende. Veamos cuáles son estos casos. Primero, si se hubiese declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Segundo, si por cualquier otro delito doloso se hubiese dictado contra ellos auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento. Tercero, si la suspensión se decretase en expediente disciplinario o de incapacidad, ya sea con carácter provisional o definitivo. Y cuarto, si la suspensión se determina por sentencia firme condenatoria. En los dos primeros casos, el juez o tribunal que conociese de la causa lo comunicará al Consejo General del Poder Judicial, el cual hará efectiva la suspensión previa audiencia del Ministerio Fiscal. Y en el último caso, si la suspensión se determina por sentencia firme condenatoria, el tribunal remitirá testimonio de la sentencia al Consejo General del Poder Judicial. ¿Y cuánto durará la suspensión? Pues en los dos primeros casos, que no son resoluciones, hasta que recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento. Y en los otros dos, que sí son resoluciones, la suspensión durará el tiempo que determine la pena, sanción o medida cautelar. Hemos visto antes cómo la jubilación era una de las causas por las que se pierde la condición de juez o magistrado. A su vez, vemos que la jubilación se puede producir por edad o por incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones. La jubilación por edad de los jueces y magistrados es a los 70 años, aunque se podrá prolongar la permanencia en el servicio activo hasta los 72 si se solicita al menos 2 meses antes de cumplir los 70. También se puede dar el caso contrario, es decir, pedir la jubilación anticipada a partir de los 65 años, siempre que se hubiese solicitado al Consejo General del Poder Judicial con 6 meses de antelación al cumplimiento de esa edad, de los 65. Por su parte, la jubilación por incapacidad permanente se determinará en un procedimiento que puede ser iniciado de 2 maneras. Por propuesta de jubilación al Consejo General del Poder Judicial, formulada por la Sala de Gobierno respectiva, a iniciativa propia o a instancia del Ministerio Fiscal o del propio interesado, o bien directamente por expediente iniciado por el Consejo General del Poder Judicial, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal. Decíamos antes que los casos de jubilación eran los únicos en los que no cabía rehabilitación, pero lo cierto es que si la jubilación es por incapacidad permanente, los jueces o magistrados en cuestión podrán volver al servicio activo si acreditan que desapareció la causa que motivó la jubilación.
Otra de las garantías de la efectiva independencia de los jueces y magistrados es la existencia de una serie de incompatibilidades y prohibiciones que vamos a ver. Empecemos por las incompatibilidades. Diferenciemos primero entre las incompatibilidades por razón de empleo, cargo o profesión de las incompatibilidades por razón de vínculo afectivo. En primer lugar, si quienes son nombrados jueces o magistrados ejercen cualquiera de estos cargos, empleos o profesiones, deberán optar entre dicho cargo o cesar en el mismo. Se entiende que quienes no cesan en plazo de dicho cargo es porque renuncian al nombramiento como juez. Bien, ¿qué empleos, cargos o profesiones son incompatibles? Pues ahí en pantalla los tenéis enumerados. Están de todas formas en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por si queréis consultarlo. Por su parte, en los artículos 391 a 394 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aparecen una serie de incompatibilidades por razón del vínculo afectivo que imposibilitan el trabajo en un mismo juzgado, sala o incluso localidad cuando ésta no cuente con un número mínimo de juzgados o incluso por criterios de población. En estos casos se ha de proceder al cambio de destino o al traslado forzoso, eso ya según el caso. Aquí, además de una incompatibilidad, hay también de todos modos un deber de abstención por parte de los jueces y magistrados en cuestión, y pueden incurrir en responsabilidad disciplinaria si no atienden a dicho deber. Por cierto, no os preocupéis por los distintos nombres de los tribunales, salas, fiscalías, bla 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 bla. Todo eso lo vamos a ver en próximas lecciones. Lo importante ahora es que os quede claro en qué situaciones se dan estas incompatibilidades. Ya luego, si queréis, cuando estudiemos los juzgados a fondo en la correspondiente lección, podéis volver a esta lección y veréis cómo os sonará todo mucho más familiar. En realidad es así como debéis usar las videolecciones, conectándolas unas con otras y viéndolas varias veces. Dicho esto, aquí tenéis el cuadro de incompatibilidades por razón de vínculo matrimonial, familiar o afectivo. Mi recomendación es que os estudiéis el cuadro de forma conjunta con los artículos señalados, es decir, el 391 al 394. El cuadro está mejor esquematizado que los artículos, pero es difícil entenderlo si se estudia de manera aislada, así que si lo acompañamos junto con los artículos se comprenderá mucho mejor. Igualmente, si solo leéis los artículos sin ayudaros de este cuadro, también os resultará un poco complejo estudiar estas incompatibilidades. Así que lo dicho, combinad cuadro y artículos. Y para concluir con estas garantías de independencia, tenemos en último lugar las prohibiciones y la inmunidad judicial. Las prohibiciones son las que tenéis ahí recopiladas en pantalla y están recogidas de todas formas en los artículos 395 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En cuanto a la inmunidad judicial, este concepto ya os debería ser familiar, porque apareció en la lección segunda cuando hablábamos del estatuto jurídico de los parlamentarios. Esta inmunidad judicial supone que los jueces y magistrados en servicio activo solo pueden ser detenidos por orden del juez competente o en caso de flagrante delito. Cuando esto suceda, se informará por el medio más rápido posible al presidente del tribunal o audiencia de quien dependa el juez o magistrado en cuestión. Y la autoridad judicial que corresponda tomará las prevenciones oportunas para sustituir al detenido. Bien, vamos ya con el minitest. Ya sabéis, son 5 preguntas, 4 opciones cada pregunta y una sola respuesta correcta. Si lo necesitáis, podéis parar el vídeo para pensar las preguntas y al final, en la despedida, dejaré las soluciones. Vamos allá. Primera pregunta. Las faltas graves cometidas por los jueces y magistrados en el ejercicio de sus cargos prescribirán a los 6 meses, B, a los 2 años, C, al año, D, a los 4 años. Segunda pregunta. Para la imposición de las sanciones correspondientes a faltas graves será competente a. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, B. El presidente del Tribunal Supremo, C. El promotor de la acción disciplinaria, D. Todas son correctas. Tercera pregunta. ¿Cuál es la edad de jubilación de jueces y magistrados con carácter general? A. 65 años. B. 70 años. C. 72 años. D. 75 años.
Cuarta pregunta. ¿Cuál de las siguientes características son propias de los jueces y magistrados? A. Independencia. B. Responsabilidad. C. Inamovilidad. D. Todas son correctas. Y quinta pregunta. ¿Cuál es el máximo de candidatos que pueden avalar las asociaciones judiciales? A. Hasta un máximo de 10 candidaturas. B. No existe número máximo. C. Hasta un máximo de 6 candidaturas. D. Hasta un máximo de 12 candidaturas. Bien, pues hasta aquí la lección y el mini test. Espero que os haya sido de ayuda, espero que hayáis aprendido y espero que esto os sirva de cara a vuestro estudio de manera individual. Como siempre os digo, cualquier duda que tengáis, me la mandáis al correo y os la resolveré lo antes posible. Mucho ánimo con el estudio y nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!